Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 26 de abril del año 2024. Iniciamos con Notas Rápidas. Una importante aclaración, fe de ratas, pues ocurrió el día de ayer, que señalamos como el presunto asesino de Iztacalco, un asesino serial, a Miguel Ángel Méndez. Este dato es incorrecto. El agresor, al cual, pues los medios de comunicación y autoridades no quieren difundir su nombre, yo no encuentro nada malo en difundir su nombre, en realidad es Miguel Cortés Miranda, de 39 años de edad. Estudió química en el Instituto Politécnico Nacional, en el IPN. Ayer el reporte tuvo un error con relación al nombre. Bueno, pues esto está aclarado, una disculpa, y seguimos con las notas rápidas. Detienen por homicidio al candidato de Morena, Hugo Torres Sumaya. Él era candidato a concejal a la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. También fue detenida Alejandra Pacheco, también militante de Morena. Se les acusa de privar de la vida a un hombre de 37 años de edad llamado Eder Hernández, esposo de Alejandra Pacheco. Ellos están detenidos por su posible participación en la privación de la vida de Eder Hernández y están bajo investigación penal. Tras autorizarse por la mayoría de Morena el robo de una parte considerable de las Afores, las administradoras de fondos de retiro de los trabajadores, para López Obrador, para crear una especie de fondo, usuarios en redes sociales viralizaron video, capturas, fotografías, memes, cuando Andrés Manuel López Obrador participó en los debates presidenciales de 2018. Una de las cosas que hizo López Obrador fue ocultar su cartera. Decía que Ricardo Anaya podía robársela en el debate presidencial. Bueno, pues ahora se descubre que el que se está robando precisamente el dinero de las Afores, los ahorros de toda una vida, pues es el presidente López Obrador. Hicimos un cálculo, para que tengan la curiosidad al menos, lo que ha gastado López Obrador, más de 182.68 mil millones de dólares, es equivalente a 7.80 mil millones de carteras, como las que decía López Obrador, como la que decía que le podía quitar el candidato del partido Acción Nacional. Ahora ya a casi 6 años y prácticamente terminado este sexenio, pues se reconoce perfectamente que López Obrador tenía alianza con Enrique Peña Nieto para llegar al poder y mantenerse y ejecutar toda esta agenda que ha hecho tanto daño al país. La esperanza de México resultó ser todo un fraude, pues así López Obrador se presentaba y sigue presentando a su partido con el lema La Esperanza de México. Un discurso que es hasta un tanto herético, ¿no? Porque para nosotros los católicos mexicanos nuestra única esperanza es Cristo, no un partido creado por un masón que celebra el culto a la muerte, que celebra ritos paganos como limpias, brujería. Y bueno, pues un personaje que abiertamente tiene una militancia contra Cristo, contra la Iglesia, como parte de la masonería, ¿no? Es bastante lamentable el resultado de este gobierno. En Chontalpa fueron hallados los cadáveres de 5 personas. Las autoridades aseguran que se trata de criminales. Sin embargo, por las posiciones de los cuerpos y por la forma en que fueron privados de la vida, las imágenes que circulan en internet dieron mucho de qué hablar. Aseguran que estas fueron ejecuciones extrajudiciales. Los cuerpos se corresponden de estas 5 personas a 3 hombres y 2 mujeres. Muestran señales de tortura
y presentan disparos en la cabeza, lo cual habla de de personas detenidas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Esto ocurrió en Cárdenas, Tabasco, donde ocurren muchas cosas negativas como el reclutamiento de niños para ser sicarios por grupos criminales, que se ha incrementado en el sexenio de López Obrador estas prácticas. Y por otro lado, también hechos de violencia, como los que se registraron al inicio de este año 2024, que se le conoció perfectamente como la Noche del Infierno, en que grupos criminales amenazaron a las autoridades y quemaron más de 30 vehículos en Villahermosa, Tabasco. No hace mucho también les reportábamos que en la Plaza Sendero fue ejecutado un hombre a plena luz del día frente a los clientes de Plaza Sendero sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. En Acapulco, Guerrero, pues Acapulco, Guerrero continúa en ruinas tras el paso del huracán Otis. Desde hace 6 meses las cosas no mejoran, la reconstrucción de miles de viviendas todavía ni comienza. Esto a pesar de que el gobierno de López Obrador asegura haber gastado más de 161 millones de pesos en la reconstrucción del puerto. Los principales hoteles tienen miles de habitaciones que no han podido ser reconstruidas. Ahora hay en curso varios incendios forestales, de los cuales las autoridades dicen que ya han disminuido. El huracán Otis destruyó miles de empleos. La ayuda del gobierno se ha demostrado insuficiente. Se considera que fue tan grave el impacto de Otis, que ha tratado de minimizar, ha tratado de restarle importancia a López Obrador, ha sido tan grave que las organizaciones de meteorología a nivel internacional acaban de eliminar el nombre de Otis. Ya no se utilizará el nombre de Otis para nombrar futuros huracanes debido a la devastación que ocasionó en el puerto de Acapulco, reconocido internacionalmente, pues ha sido el lugar para vacacionar de celebridades y políticos influyentes de Estados Unidos. Vamos con otras notas rápidas. Hugo Torres de Morena, que fue detenido por asesinato, por presunto homicidio, que pretendía, ser concejal en la Benito Juárez, fue detenido por homicidio, fue exhibido además, ahora todo se sabe en las redes sociales. Pueden ver estas fotografías en mi cuenta de X. Pues hay fotografías de él en redes sociales donde estaba inhalando polvo blanco. Un drogadicto quería ser concejal de la alcaldía Benito Juárez por el partido Morena. Y en los actos él participó. También hay fotografías, así como hay fotografías de él inhalando polvo blanco, así también hay fotografías de él en la campaña de Omar García Harfuch de Morena, en la campaña de Leti Varela de Morena, en la campaña precisamente antes de registrarse la riña y el presunto homicidio de Eder Hernández, este señor Hugo Torres Sumaya venía de haber asistido a un evento de campaña de Clara Brugada de Morena, la exalcaldesa de Iztapalapa. También hay fotografías en las cuales él era uno de los muchos acarreados que fomentaban las campañas políticas, las manifestaciones de Víctor Hugo Romo de Morena. En estos momentos, como fue detenido por homicidio, y yo no sé por qué las autoridades no lo detenían por consumo de sustancias ilícitas, pero lo detienen por homicidio, ahora todos estos políticos y personalidades quieren desligarse de él, quieren decir que no lo conocían, pero ahí están las fotografías. Ahí están las fotografías que han sido destacadas por ciudadanos, porque somos ciudadanos, ¿no? Nosotros no venimos de esa élite política, nosotros somos ciudadanos que vamos generando nuestros registros, que hacemos también trabajo de periodismo, de comunicación social, y encontramos esto, las cosas transparentes. Hugo Torres Sumaya era un delincuente, un adicto, y Morena
parece ser que admite a cualquier delincuente. Si es delincuente les dan una beca, si es delincuente les dan un cargo público. ¿Cómo es posible que promovieran a un homicida, a un adicto, a ser concejal de la alcaldía Benito Juárez? El economista Sergio León, quien estudia en la London School of Economics en el Reino Unido de Gran Bretaña, anunció que su voto es para Xóchitl Gálvez. El egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que reside en Inglaterra, ha decidido que su voto será para Xóchitl Gálvez para emprender un cambio en México. Me ha llegado mi boleta electoral hasta el Reino Unido y quiero que todo México sepa que el primer voto para Xóchitl Gálvez aquí está. Me ha llegado mi boleta electoral hasta el Reino Unido y quiero que todo México sepa que el primer voto para Xóchitl Gálvez aquí está. Parece ser que el INE va a solucionar el problema de que ciertas personas en el extranjero no podían votar. Bueno, una noticia favorable en medio de algunas amargas y algunas negativas, pero no nos desanimemos. La embajadora del Estado de Israel en México, de nombre Einat Kranz, rechaza la propuesta de López Obrador en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, sobre que es necesario reconocer, dice López Obrador, un Estado o como un Estado-nación a Palestina. Sí, eso suena bien en un principio. Lo que no dice López Obrador es que quienes controlan Palestina no es el pueblo palestino pacífico que ha sufrido los ataques por parte del Estado de Israel con artillería pesada. ¿Quiénes son los que constituyen el gobierno de Palestina? Es el grupo terrorista Hamas. Hamas está ligado pues al cártel internacional de la izquierda, a la República Islámica del Irán, está ligado a Venezuela, está ligado a la dictadura de los Castro en Cuba, está ligado a Rusia. Y obviamente al Foro de Sao Paulo, en el cual está Morena, el Partido del Trabajo y los intereses políticos de Gustavo Petro, de Daniel Ortega, de todos estos personajes que son impresentables. Entonces, pues además tiene mucho de razón la embajadora Einat Kranz al pues indicar que darle representación política al Hamas, darle poder político al Hamas sería como reconocer la legitimidad de las operaciones terroristas. Entonces, no es un buen momento y hay que recordar también que el gobierno de López Obrador nunca condenó abiertamente el asesinato de civiles por parte del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del año 2023. De hecho, a pesar de que entre los secuestrados se encuentran mexicanos, la respuesta del gobierno de López Obrador ha sido completamente fría. Y fíjese cómo es esto, ¿no? Es fría la actitud de López Obrador con los mexicanos secuestrados por el Hamas palestino, pero por otro lado sigue insistiendo y presionando en que se tiene que liberar al narcoterrorista ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Sigue insistiendo en que quiere tenerlo como refugiado político. Utilizó la embajada de México en Quito, Ecuador, como una cueva de ladrones, como un refugio para ladrones, para este político narcoterrorista. Y es verdaderamente incoherente, ¿no? Que cuando se trata de los crímenes de Maduro, de los crímenes del Hamas, López Obrador no tiene ninguna condena. Y dice que él no se mete en los asuntos de otros países, pero tratándose de un país que está combatiendo al narcotráfico, intentó y quedó en ridículo al tratar de darle un golpe de estado al presidente Noboa. Vamos con otra nota y bueno, pese a los intentos, los esfuerzos del aparato de censura de López Obrador por ocultar el nombre de las víctimas de Miguel Ángel Cortés Miranda,
el que ahora apodan el monstruo de Iztacalco, el asesino serial de Iztacalco, que en un primer momento se nos dijo por parte de Pablo Vázquez que había la sospecha de al menos 20 asesinatos, que el asesino serial tenía restos humanos y sobre todo 2 cráneos que fueron hallados en su domicilio, así como identificaciones personales de sus víctimas. Pese a toda esa intención de censurar los nombres y que están poniendo a trabajar, de hecho, diversas estrategias de manipulación en redes sociales para que el algoritmo censure esta clase de información, pues tenemos ya, al menos preliminarmente, el nombre de 9 de las víctimas de este asesino serial. La primera víctima y la más conocida se trata de María José, de 17 años de edad, que fue privada de la vida por este asesino serial. Otra de las víctimas señaladas sería Amairani R., de 31 años de edad, Frida Sofía L., de 32 años de edad, Viviana Elizabeth G., de 37 años de edad, Norma Elena O., de 41 años de edad, Cintia Vanessa E., de 39 años de edad, Laura V., de 33 años de edad, Claudia Andrea A., de 36 años de edad. Esta información la compartió la revista o el semanario Proceso, citando al periodista Carlos Jiménez. Estas son el nombre de las víctimas, pero necesitamos fotografías, necesitamos saber quiénes eran estas personas. Todo el aparato de censura de López Obrador está tratando de suprimir, de eliminar esta noticia del asesino serial de Iztacalco, porque estos crímenes se cometieron en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esto desmiente completamente los spots políticos en los que ella señala que ella hizo descender el delito. Si no se tenía conocimiento de que operaba libre e impunemente un asesino serial de mujeres en la Ciudad de México, pues ese no aparece en sus estadísticas. Quiere decir que sus estadísticas omitieron muchas cosas, que su gobierno se dedicó a las conspiraciones políticas y no a investigar a los criminales de alto impacto como un asesino serial. ¿Dónde estaba Ernestina Godoy? Bueno, pues estaba muy enfocada en hacer espionaje político contra los políticos del Partido Acción Nacional. ¿Dónde estaba Omar García Harfuch? Haciendo igualmente campaña política y deshaciéndose de los cadáveres de personas ejecutadas en la Ciudad de México, que se dijo en un momento, y por más que intenten negarlo, parece ser eso, que movían los cuerpos de víctimas de homicidio al Estado de México para que no contaran en la estadística de Sheinbaum. ¿Dónde estaba Claudia Sheinbaum? Pues muy ocupada desviando recursos para su ilegal campaña que duró 5 años. Sus actos anticipados de campaña tienen una antigüedad de 5 años, por más que se niegue a reconocerlo el INE. Obviamente que eso le consumió mucho el tiempo y nunca pensaron en combatir a un asesino serial. Pues en la cuenta de Carlos Jiménez da muchos detalles sobre el pensamiento de sobre la forma de comportarse de este criminal. Este tal Miguel, de 39 años, asesino serial, se parece a Ernesto el Che Guevara en el sentido de que él se cree una superestrella, ¿sí? En ese momento se cree un artista y presume que puede detallar con precisión científica cómo fue que asesinó a María José. Escuchemos esto. Gracias por continuar con nosotros. Aquí le conté primero que nadie la historia del feminicida serial de Iztacalco, el químico feminicida serial Miguel Cortés. Le he relatado día a día nuevos datos, la forma terrible de sus crímenes, lo que hacía, cómo lo hacía, cómo vivía, cómo se comportaba. Hoy le tengo en exclusiva palabras dichas por él, confesiones de este sujeto. Lo va a ver usted, lo va a escuchar. Cínico, detallista, parece que quiere que la gente lo admire. De verdad,
No sé qué tenga en la cabeza este tipo, pero va a estar escucharlo, cómo relata todas las atrocidades que hace. Le dije, la policía de la ciudad lo detuvo. La policía de investigación descubre poco a poco lo inimaginable en este feminicida serial. Vamos a verlo. ¡Pinche asesino, culero! Entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones, que mi primer impulso fue atacar a la persona. La voz es la de alguien que parece que está relatando un cuento. Tranquilo, pausado, sube y baja los tonos, incluye diálogos y descripciones. A veces se detiene, va y regresa en los tiempos para dar detalles que dice olvidó mencionar. Incluso hace acotaciones para demostrar que tiene experiencia en lo que está describiendo. La realidad es que el hombre que habla es un feminicida serial que estaba libre en Ciudad de México y lo que cuenta a detalle es el relato de su último crimen. Aunque a todas las mujeres que asesinó solía llevarlas con engaños a su propia casa, platica que aquel miércoles él entró al departamento de su víctima en el que ya había estado antes, pero dice, en ese momento la joven lo descubrió y ahí comenzó todo. Que ya había estado en todo el lugar antes y no esperaba que hubiera alguien ahí. La persona empieza a gritar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Le dije, cálmate, no quiero, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir. Aléjate, vete. Y es más, hasta me dio la impresión que quería como a gritar hacia la ventana. Siempre tranquilo, quizá elocuente, quizá cínico. Según dijo, no supo cómo reaccionar y aseguró que entró en lo que él mismo llamó un frenesí. Entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones, que mi primer impulso fue atacar a la persona. La voz del químico Miguel Cortés no tiembla, no titubea, no parece tener un mínimo de arrepentimiento de sus acciones. Parece incluso buscar la aceptación de quien lo escuchaba. Y así continuó, relatando lo que pasó esa mañana hasta el momento de su ataque. Corre, se para en su cama y le digo, en serio, cálmate, no quiero hacer nada mal. Pero la chica sí sigue gritando y yo entiendo que eso podría alertar a todos los vecinos. Entonces hago que se caiga dentro de la cama y empezamos como a forcejar, así, cálmate. Y entonces la cama se mueve, nos caemos ambos hacia la parte de atrás de la cama. Y es cuando yo empiezo a ejercer presión sobre su cuello. Uso las dos manos para realizar esa dicha acción. Es la audiencia de vinculación a proceso que tuvo el viernes, 2 días después de que la policía de Ciudad de México lo detuvo y lo sacó así en medio de una turba enardecida. ¡Pinche asesino, culero! Así sonreía a bordo de la patrulla aquel día que lo capturaron. Estaba camino al Ministerio Público. En la audiencia, el juez lo escuchaba con atención. Su abogado en ocasiones cruzaba los brazos, otras se llevaba la mano a la cabeza. El personal de la Fiscalía de Justicia tomaba nota y de vez en cuando volteaban a verlo de manera directa. Parecía que algunos no daban crédito al relato que realizaba aquel tipo. Fue entonces que contó la forma en la que fue descubierto por la madre de su víctima que entró al departamento. Y ahí, una vez más, describió lo que pasó cuando estuvo frente a ella, no sin antes hacer una pausa, pues dijo, olvidó lo que llamó un detalle que dejaba en claro que no era la primera ocasión en que le quitaba la vida a alguien de esa manera. Al momento sí de ver también la escena, porque me estaba viendo a mí, y después voltear hacia abajo y ver la escena de cómo estaba el cuerpo. Olvidé un detalle. Cuando un cuerpo cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo
para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento. Cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Entonces eso es lo que vio la señora Casandra cuando entró. Fueron alrededor de 2 horas de audiencia. El tipo siempre se mostró tranquilo, no se alteró, no titubeó. Es un psicópata. Es un criminal inteligente que está detallando incluso la metodología especial. Sabe cómo es el proceso en el que una persona está dejando de vivir por asfixia, que ya lo había hecho en repetidas ocasiones, que lo había estudiado con detenimiento. Ahí hay premeditación, que es una agravante. Es un psicópata. Y ahora, ¿por qué es que sostenemos que López Obrador y Claudia Sheinbaum quieren protegerlo? Pues porque conviene a sus intereses políticos que este caso sea minimizado, que no se descubra que tenía muchas más víctimas y que estas víctimas fueron privadas de la vida en el gobierno de Sheinbaum. Sheinbaum comparte con él precisamente este grado de crueldad, porque es un pensamiento psicópata. También es un comportamiento de un psicópata, una persona que no puede tener empatía, no puede tener arrepentimiento de ninguna de sus malas acciones, como cuando el presidente López Obrador se burla de sus masacres, de las masacres de su gobierno, de las masacres de los narcos, a los cuales él dice que prodiga besos y abrazos, y no balazos. Como si nada le preocupara. Y así relató lo que pasó cuando se supo descubierto por la mamá de su víctima. Una vez más, dijo que seguía en un frenesí. Pues había un cuchillo en el lugar. No lo pensé, seguía en mi estado de frenesí y dije, ahora la cosa está mucho peor. La situación se ha agravado, entonces no me queda otro remedio, no parece que no tengo otra salida más que también hacer prácticamente lo mismo con la señora. Pero esta vez utilicé un arma blanca, un cuchillo. Por ahora, la Fiscalía de Justicia de la ciudad indaga a este tipo por 7 feminicidios más. 7 mujeres que un día desaparecieron y que nunca volvieron a casa. 7 mujeres que la Fiscalía para Desaparecidos nunca buscó. Y si lo hizo tan mal que nunca las encontró. Nunca relacionó, nunca descubrió que tenían todas algo en común. Conocieron a este tipo en algún instante y él las llevó hasta su casa, donde finalmente las asesinó y las desapareció. ¿Decir algo? Finalmente, ¿algún comentario de cierre? Es que desde mi perspectiva esperar más tiempo yo creo que no viene al caso. Así lo veo. Pero aquí él es el experto. Yo siento que en 3 meses las cosas no cambiarían, o 6. C4 en alerta. Para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Ahí está la voz de este sujeto. Usted lo escuchó. Sin titubeos, con cinismo, como buscando que lo admiraran. Mañana le voy a tener más detalles de sus declaraciones, más datos. Es un psicópata. Es el comportamiento de un psicópata. A él le ocasionó placer, por él dice, estaba en un estado de frenesí. Le ocasionó placer privar de la vida a María José, de 17 años, y acuchillar a la señora Casandra, quien todavía no sale del hospital. No tengo reporte de que haya sido dada de alta del hospital. Tampoco existe un informe detallado sobre si al momento en el que fue acuchillada se habrá dañado algún órgano vital, ni el tamaño del arma blanca, ni en qué zona fue el ataque o cuál parte de su cuerpo fue la más afectada. No contamos con ese reporte, porque hay mucha presión por parte del gobierno que no se conozca la historia del asesino serial del gobierno de Sheinbaum. Si el gobierno de Sheinbaum fue omiso, si las autoridades, si el sistema de seguridad que decía presumir Sheinbaum fue incapaz de detectar esto, pues ¿qué otras cosas
habrá sido incapaz de detectar. Es más, no fue incapaz de detectar. Fue probablemente intencional no saber, no combatir, no comunicar esto, porque estaba muy ocupada en sus conspiraciones políticas. Miguel, ¿quiere decir algo? Finalmente, ¿algún comentario de cierre? Es que desde mi perspectiva esperar más tiempo yo creo que no viene al caso. Así lo veo. Pero aquí él es el experto. Yo siento que en 3 meses las cosas no cambiarían, o 6. Gracias, Miguel. Muy amable. Miguel, ¿quiere decir algo? Finalmente, ¿algún comentario de cierre? Es que desde mi perspectiva esperar más tiempo yo creo que no viene al caso. Así lo veo. Pero aquí él es el experto. Yo siento que en 3 meses las cosas no cambiarían, o Es un psicópata e incluso contradice a su abogado sobre que pues le den un plazo para presentar pruebas en su defensa, elementos de descargo se dice, y pues no dice que no tiene caso. O sea, él mismo está confesando que es un delincuente, que es un criminal y que se le procese lo más rápido posible. Vuelvo a hacer la misma pregunta que haría en otras situaciones. ¿Por quién vota un asesino serial? Yo creo que eso es algo que tendríamos como periodistas, no solo los colegas, tendría que alguien ir a entrevistarlo a la prisión y preguntarle cuáles son sus ideas políticas. ¿Por quién vota un psicópata? A mí me parece que los psicópatas no tienen empatía, pero que sí podrían sentirse identificados con alguien como López Obrador o como Claudia Sheinbaum. Vamos entonces, digo psicópatas porque nótese la crueldad, o sea, cuando ellos hablan de asesinatos, cuando hablan de secuestros, cuando hablan de robos, de privar a personas de tratamientos médicos sin los cuales pierden la vida, ellos están felices. Todo momento en el debate presidencial, en el primer debate presidencial, ante los cuestionamientos de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, fría como una piedra, sin corazón, fría completamente, no le interesa nada. Se burla de las acusaciones, no las responde porque sabe que son ciertas. Así de sencillo. No le dolió la muerte de los 19 niños del colegio Repsamen. No le dolió el colapso de la línea 12 del metro, que el peritaje demuestra que fue por falta de mantenimiento, en que estaba operando ya de una manera anormal, con un movimiento sube y baja, precisamente ese tramo. No le importó a la doctora Claudia Sheinbaum, que por muy científica que se diga, no le justifica la frialdad, la crueldad con la que se conduce en todos los aspectos de su vida. No le favorece tampoco nada a Claudia Sheinbaum el demostrarse que tiene muchas propiedades y que intentó ocultarlas de la opinión pública. Y precisamente relacionado a este tema es que he publicado un artículo con lectura digital en el que dice lo siguiente: Sheinbaum brinda protección al asesino serial de Iztacalco. No conviene a su campaña que se conozca que en su gobierno tuvo un asesino serial libre con más de 20 asesinatos, según informó primero Pablo Vázquez, jefe de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Cifra de 20 que la Fiscalía controlada por Morena, por Ulises Lara, el que se convirtió de la noche a la mañana en licenciado en Derecho con título de una universidad propiedad de Morena, disminuye y ridiculiza a las víctimas. A 7. El químico asesino de Iztacalco, Miguel Cortés, de 39 años de edad, debe de ser llamado el asesino serial del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hallaron 2 cráneos humanos identificados en su domicilio, reveló el periodista Antonio Nieto. Nótese que todo esto es información arrebatada por colegas periodistas, es información arrebatada a las autoridades porque de otro modo no nos enteraríamos, porque el gobierno no quiere que nos enteremos de qué fue lo que ocurrió. El gobierno de López Obrador lucha porque no se revelen, porque se oculten los nombres y las fotos de las víctimas de Miguel Cortés Miranda. Nombres como María José, Amairani, Frida, Viviana, Cintia, Laura, Claudia, etc.,
y también el nombre de la señora Cassandra que acuchilló, madre de María José de 17 años de edad. La mujer de hielo, así se le dice a Claudia Sheinbaum por su extrema crueldad, por su indiferencia ante el sufrimiento de los demás, comparte características de psicópata con su protegido el científico Miguel N., egresado de Química del Instituto Politécnico Nacional. Total falta de empatía con el dolor de los demás, perfil de un psicópata que comparte López Obrador, quien se ha burlado de las masacres de su propio gobierno. Miguel describe sus asesinatos con lujo de detalles, como acostumbraba hacer el comunista Ernesto El Che Guevara. Se siente una estrella, se siente incluso como una especie de médico. Sheinbaum está dispuesta a encubrir los asesinatos de Miguel o incluso minimizarlos, de Miguel Cortés Miranda, justificarlos o ridiculizar a las víctimas para que no se entienda por parte del pueblo de México la gravedad de que en el gobierno de Sheinbaum dio el mal resultado de tener en libertad a un asesino serial y ahora un asesino serial confeso, para desgracia también de Claudia Sheinbaum. Vamos entonces con otras notas rápidas, y es que bueno, pues no se terminan los escándalos en medio de este gobierno, ¿no? Nos quitan el derecho de amparo, la suspensión cautelar que impedía la violación reiterada de derechos humanos por parte de un decreto, un acto de gobierno, una obra pública ilegal, pues la elimina López Obrador a través de su mayoría de Morena porque no le gusta que el ciudadano pueda defenderse de los dictados autoritarios de su gobierno. Y por otro lado, se apropia 45,000 millones de pesos de las Afores, de personas mayores de 70 años, que denuncia a Mario Di Constanzo, extitular de la Conducef, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, que el mismo gobierno federal, a través del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social, impiden o dificultan que las personas puedan cobrar sus pensiones, pues precisamente con miras a hacer esto, a apropiárselas. Mario Di Constanzo señaló perfectamente que este dinero no es dinero en inactivo, es dinero que está como en una cuenta de ahorro y que por tanto pues no se puede dilapidar, no se puede gastar de una forma a discreción, como diciendo por parte del gobierno que este dinero no es de nadie, porque sí es de alguien. Plenamente está demostrado que es dinero de alguien, que tiene nombre y apellido y dirección. Que el presidente no quiera regresarle su dinero o buscar a esas personas para darle su dinero demuestra sus malas intenciones de apropiarse de un dinero que no es suyo, y el que se apropia de algo que no es suyo sin el consentimiento de ese propietario pues es robo. Revelan más detalles entonces de este comportamiento, ¿no?, por parte del gobierno de López Obrador. Y luego tenemos también pues el asunto del culto a la muerte, que es glorificado por López Obrador, el culto a la muerte, el ídolo demoníaco de la muerte, que es el culto de los narcotraficantes, es con el cual ellos se identifican, y que fue denunciado el día de ayer por la Iglesia Católica como una glorificación del crimen, apología del delito o la narcocultura. Luego tenemos este otro caso, que es con el que vamos a continuar. Adolfo Gómez, del partido Morena, insiste en que hizo lo correcto en hacer un ritual demoníaco en que asesinó a una gallina por desangramiento en el Senado de la República, donde pues han llegado manifestantes. El día de ayer estuvieron manifestantes, bloquearon las calles cercanas precisamente al Senado de la República para reclamar que esto no se debe de hacer. Aseguró que él, como indio, porque así se define, como un indio, no como mexicano, que eso es algo que nadie se ha dado cuenta, que los indios son antimexicanos, al definirse como una parte excluida de las leyes de México, es un sentimiento antipatriota. Bueno, pues él dice que él es un indio y que como indio, los indios nunca dejaron de adorar a ídolos demoníacos como Tlaloc. Y precisamente porque conozco muy bien toda esta clase de cultos, porque yo pasé años estudiando los códices de los pueblos indígenas, de los pueblos prehispánicos, sería correcto decir, porque lo que actualmente llamamos pueblos indígenas no tiene mucha conexión con esto. Sé perfectamente que el culto a Tlaloc era uno de los peores. Sí, es cierto que el culto a Huitzilopochtli
podía llegar a ejecutar, a asesinar ritualmente a más de 8,000 personas en el satánico Templo Mayor. Eso es una realidad, que este Templo Mayor pues está debajo de donde está la Catedral Primada de México. Bueno, pues ocurre que el culto a Tlaloc podremos considerarlo peor, porque los indios mexicas asesinaban a niños inocentes y sobre todo les gustaba torturarlos, aterrorizarlos, para que lloraran, porque decían ellos que las lágrimas de los niños y el sufrimiento de los niños era lo único que alimentaba a ese demonio de la lluvia llamado Tlaloc, y decían que entre más sufrieran los niños, entre más lloraran, mejor iban a ser las lluvias y así mejor iban a ser las cosechas. Esa era la creencia de indios ignorantes, asesinos, caníbales, de hace 500 años, cuando no existía México. Eso es lo que quiere que retorne el partido narcotraficante Morena. Y escuchemos el cinismo de este señor. Dijeron que sanción va a ser, ya se reunió con la presidenta. No hay necesidad que lo aplique. Al contrario, yo exijo que se aplique la ley. Porque las peores crímenes lo han cometido los supuestos más civilizados del planeta. Han robado el dinero del pueblo, privando a los indígenas de educación, de comida, de salud, de vivienda, del trabajo. ¿En verdad? ¿No le parece que fue violento ese video que está circulando donde se ve, pues, cómo sacrifican a la gallina? Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo? ¿Quién de ustedes no prueba res? ¿Quién de ustedes come vegetariano, es vegano al 100%? Y ya le dijeron las formas en las que intenta justificarse, que realizó un acto de brujería que además se supone que viola la laicidad del Estado mexicano. También glorificar el culto al ídolo demoníaco de la muerte violaría en teoría la supuesta laicidad del Estado. Vamos viendo entonces detenidamente que el Estado, a través de sus gobernantes, sí tiene una confesión satánica, una confesión demoníaca. El asesinato ritual de una gallina, la invocación de demonios para que se apoderen del Senado, es una mala intención. El culto al demonio Tlaloc era uno de los peores porque se decía precisamente que se alimentaba únicamente de las lágrimas de niños pequeños asesinados, torturados ritualmente con salvajismo. Esto lo pueden encontrar en la revista arqueológicamexicana.mx, titulada Sacrificios de niños en el Templo Mayor. Y les cito precisamente un ejemplar de Bernardino de Sahagún de 1975 que dice lo siguiente: cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábase los que los llevaban, es decir, los sacerdotes de estos demonios, de los tlaloques, porque tomaban pronósticos de que habían de tener muchas aguas ese año. Ahí viene precisamente toda la documentación y es importante comprender que en México al menos indigenismo es igual a satanismo y conductas primitivas y salvajes. No es solamente esto lo que representa el indigenismo. Los indígenas abusan de niños, los venden como si fueran una especie de animal, como si fuera una especie de ganado. Son costumbres de indios también el apropiarse indebidamente de tierras y tienen muchas costumbres en las cuales se violenta a las mujeres o se les considera como inferiores a un perro o a una vaca. Esos son los criterios y ese es el pensamiento de los pueblos indígenas. No son tradiciones hermosas cuando recuerdas que ellos hacían pozole, tamales, a partir de carne humana de víctimas de guerra que ellos atrapaban. Seres humanos que ellos privaban de su libertad, ponían en engorda y luego devoraban. Son cultos demoníacos y eso es lo que quiere que retorne el partido Morena. Cuando ven a la candidata Claudia Sheinbaum con el bastón de mando, es una consagración al demonio. Es una consagración al demonio que siempre se ha fomentado por parte del partido Morena, por parte de toda esta izquierda mexicana anticatólica, anticristiana, que se ha conformado precisamente en la ideología del juarismo, en la ideología de López Obrador.
Allí en la página de la Revista Arqueológica Mexicana pueden encontrar esto, dice, sobre los hallazgos, ¿no? Los hallazgos arqueológicos, dice, el primero de ellos ocurrió en la esquina noreste del edificio del Templo Mayor de la Tenochtitlan, el lugar donde se encontró una ofrenda que contenía los restos de 42 individuos infantiles y un conjunto de materiales asociados simbólicamente con el mundo acuático, la cosmovisión mexicana, arena marina, jarras de piedra con las efigies del dios Tlaloc, del demonio Tlaloc, conchas, caracoles, pigmento azul, cuentas verdes y posibles recipientes de calabaza. Las características de la ofrenda han llevado a la conclusión de que se trata de un sacrificio de un asesinato ritual de niños en honor a los tlaloques. En las jarras, Tlaloc fungía como una representación simbólica de esos demonios, mientras que los niños asesinados lo hacían como una representación viva, es decir, de los Ixiptla, las imágenes vivas de los dioses. El hallazgo se hizo al pie de la plataforma del templo dedicado al culto al dios Ecatl, que era el del viento, y Quetzalcóatl, en el sitio arqueológico de Tlatelolco, ahí donde luego también se derramó sangre por una balacera comunista, donde participó, donde la impulsó la madre de Claudia Sheinbaum y otros criminales del Partido Comunista Mexicano, que fue excavado a partir de 1987 y hasta 1989 como parte del proyecto del Templo Mayor. En ese sitio se descubrieron los restos de 41 individuos, 30 de los cuales eran niños y los demás en edades jóvenes de adolescentes o adultos jóvenes. Los restos formaban parte de las diferentes ofrendas a los demonios, pero todas integraban un conjunto unitario de enormes dimensiones. El complejo ceremonial incluía elementos vinculados a los dioses del agua, maíz, tierra, fuego y el dios tutelar del templo, Ecatl Quetzalcóatl, en cuanto a la deidad del viento, que se reconoce como el anunciador de las lluvias y por lo tanto se le considera como parte de los tlaloques o los ayudantes de Tlaloc. Nada hermoso en estas tradiciones demoníacas que incluían la destrucción de un ser que apenas comenzaba su vida. Para que se den cuenta. ¿Y para qué hacían esto? Bueno, pues porque estos indígenas, estos indios, tenían la ambición de controlar el clima y utilizarlo supuestamente para tener cosechas o para destruir a sus enemigos. Es decir, la creencia o la práctica supersticiosa de la brujería, que siempre la brujería es un reflejo de pueblos atrasados. Porque independientemente de lo que se diga, en el contexto histórico en el que se desarrollaron estos pueblos de indios, ellos no sabían manejar, no conocían la llanta. Los indios de México, de Mesoamérica, porque no era México, no conocían la llanta. No conocían el círculo, o sea, utilizado para acarrear algo. Una carretilla, no conocían eso, ni tampoco utilizaban los metales. Y eran pueblos, o sea, tú dices pueblos como establecidos en la edad de piedra, en un contexto en el que en Asia, en Europa, en África, ya se utilizaban todos estos elementos. Hablamos entonces, por tanto, de una serie de culturas atrasadas, bárbaras, salvajes, no atrasadas en todos los aspectos, pero muy notoriamente en estos que les estoy describiendo. Entonces es muy notorio cómo es que el partido narcotraficante Morena quiere glorificar eso. De hecho, hago espacio aquí para comunicar un hecho de suma violencia, ¿no? De suma, ignorancia, quise decir, por parte de Claudia Sheinbaum, que le cambia el nombre a Avenida de Alvarado por ahora México Tenochtitlan. Y eso es una ofensa para nuestros ancestros, que también tenemos ancestros indígenas. Nuestros ancestros lucharon junto con Hernán Cortés, nuestro padre fundador, el padre fundador de nuestra nación, lucharon junto con él para destruir el imperio satánico de los mexicas, para derrotar ese imperio satánico que estaba en el lago de Texcoco. Y Claudia Sheinbaum le cambia el nombre a esa avenida para glorificar a los asesinos y esclavistas de nuestros ancestros. Sheinbaum, que es una judía, una extranjera, no tiene ni un ancestro indígena, no es nada en México, es una extranjera, glorifica a los asesinos de mujeres y niños de nuestros ancestros,
que fueron la lucha, la resistencia, la rebelión contra la tiranía, la esclavitud de la Tenochtitlan, donde había estos templos satánicos donde se asesinaban mujeres y niños inocentes, como lo he descrito. Eso es lo que quiere glorificar, lo que quisiera que volviera esos tiempos oscuros López Obrador, Claudia Sheinbaum y este sujeto de nombre Adolfo Gómez, que pretende excusarse con que es un indio para no reconocer el crimen que cometió y que está penado como violencia animal en la Ciudad de México. Se pena con 4 años de prisión según el Código Penal de la Ciudad de México. Vamos con nuestras siguientes notas rápidas. Médicos, aquí pusieron medios. Médicos se manifiestan en el Estado de México, en varios municipios, ahora por la falta de insumos. Insumos médicos básicos como alcohol, gasas, vendas. No hay medicinas desde hace tiempo, pero ahora lo más grave es que no hay los insumos básicos para brindar atención médica. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de López Obrador? Pues intensificar el desvío de los recursos con fines electorales. Eso es lo que está ocurriendo. Que se unan y tomando sus fotos y subiéndolo a las redes sociales con todo el respeto del mundo. Es por eso de nuestra manifestación en estos momentos. Apóyenos subiendo de manera respetuosa el movimiento a las redes sociales. Esto también es en beneficio de la comunidad, ya que no contamos con medicamentos, ni equipo, ni material, ni insumos para poder atenderlos como es debido. Únanse a la causa, solicitándolo en las redes sociales de una manera respetuosa. Este es un comunicado que hace el Centro de Salud para evitar malos entendidos y conflictos con las autoridades. Únanse de una manera civilizada, apoyándonos en las redes sociales. Es un movimiento que hacemos a favor también de los habitantes de Coyotepec. Estamos sin medicamentos, sin insumos, y aún así los atendemos, pero queremos atenderlos como es debido. Estamos exigiendo medicamentos, equipo, material, insumos para la atención de vida de todos los pacientes de aquí de Coyotepec. Manifestación pues en uno de tantos municipios que integran el Estado de México, mal gobernado por el partido Morena, por Delfina Gómez, que no tienen acceso a los insumos básicos para brindar la atención médica necesaria. Bueno, vamos entonces con otra nota. También, bueno, pues sigue la escasez del agua. Bloquean la México-Puebla, autopista México-Puebla, denuncian el desvío de agua, piden que no se siga perforando de una manera exagerada, que se frene la extracción del agua, porque pues puede haber una escasez. Dicen que están abusando de la extracción de agua en el estado de Puebla. Previamente, en el estado de Hidalgo, pobladores amarraron a una alcaldesa por precisamente colaborar con el gobierno de López Obrador en el saqueo de los recursos hídricos. Vamos con esa historia. Marisol Ortega, de Morena, alcaldesa de Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, también gobernado por Morena, fue detenida y amarrada en el municipio de San Miguel de Allende. Esto en queja de los pobladores porque ella permite el robo del agua por parte del gobierno de López Obrador. Esto ocurrió el 18 de abril y la situación todavía no se soluciona. La queja es la misma en distintos municipios del Estado de México, Puebla, Hidalgo, de donde principalmente López Obrador está extrayendo el agua, está robando agua del municipio de Zumpango, donde hizo fuertes y profundas perforaciones. También se están tomando el agua de municipios del estado de Hidalgo, donde también tienen problemas de sequía. Se está tomando el agua también de Naucalpan de Juárez, en el estado de México. Entonces, señalar todos estos pues enfrentamientos entre los ciudadanos
y el régimen de López Obrador, que ha hecho un muy mal uso de los recursos hídricos a nivel federal. Recuérdese que ya en este gobierno inició un conflicto precisamente en Chihuahua, cuando gobernaba el corrupto este señor de apellido Corral, que ahora está en Morena, y que fue silencioso, o sea, fue cómplice de los actos de represión, incluso asesinatos, realizados por elementos de la Guardia Nacional contra los campesinos manifestantes, cuando se descubrió que López Obrador, en medio de la sequía del norte, estaba desviando el agua a los Estados Unidos para tenerlos contentos, para que no criticaran su gobierno. Me alegra mucho que pese a los muchos robos de recursos naturales, pese a los muchos contratos para tratar de sobornar al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, o al menos una parte de ese gobierno, reconocen que el gobierno de López Obrador ha hecho las cosas mal en cuanto a combate a la delincuencia organizada y que en su gobierno se violan los derechos humanos. Ya puede ver López Obrador que todos esos sobornos y traiciones que cometió contra México pues no le sirvieron de nada. Le sirvieron en su momento, pero ahora no tiene con qué extorsionar al gobierno de Estados Unidos. Todo parece indicar que ya ni siquiera les interesa el asunto de utilizar a México como un muro fronterizo. Esto porque se dan cuenta que el régimen de Morena ya se acabó, ya se va, y no tiene entonces López Obrador con qué negociar, con qué seguir chantajeando a Estados Unidos. Vamos con breves acontecimientos de un día como hoy, 26 de abril del año 2024. En el año de 1989 se transmite por primera vez en Japón el episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball Z. En el año 2005, en Siria, el gobierno de Siria de Bashar al-Assad retira la última de sus guarniciones militares que mantenían ocupado el Líbano, poniendo fin a 29 años de ocupación militar, pues que tuvieron su origen en los conflictos con el Estado de Israel. Vamos con nuestra siguiente historia. Un día como hoy, pero del año 2017, en el marco final de la misión espacial Cassini-Huygens, la nave espacial Cassini se adentra a los anillos de Saturno. Y de esta visita se tienen fotografías arregladas por computadora en alta definición sobre los anillos de Saturno. En el año 121, Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, nació. También se dice que en el año 571 nació Muhammad o Mahoma, falso profeta, creador del islamismo, que falleció en el año 632 después de Cristo. Pues ahí tienen unos acontecimientos históricos de un día como hoy, 26 de abril del año 2024. Portadas de periódicos: periódico El Universal, padres de los 43 normalistas inician jornada de protestas porque López Obrador no los recibe. Por esta razón es que López Obrador ordenó blindar el Palacio Nacional, porque no va a ayudarlos, porque él respalda a los militares, que le aseguran también como operadores políticos manipular el resultado. Por inseguridad, cobrarán seguros según ruta y carga. Las aseguradoras, pues, cambian sus políticas con relación a los transportistas. Saben que las carreteras con López Obrador están bajo el control de grupos criminales y dice que pues les ha ocasionado un grave desfalco el estar pagando constantemente seguros. Las aseguradoras analizan el riesgo de aplicar tarifas dinámicas, cambiantes. Las primas, dice, subieron hasta el 25% en el último año 2024, indican los empresarios. Una columna de Sara Cantera e Ivette Saldaña. También destaca en su portada: recortan apoyos para privilegiar la beca Benito Juárez. El régimen de López Obrador amplía la cobertura pero deja descobijados a 13 millones de estudiantes al eliminar programas sociales. Es decir,
Morena sí se gastó todo el dinero en comprar votos previamente y en esta elección puede tener dificultades. Por eso es que se están enfocando en endeudar gravemente a México y se están enfocando precisamente en el robo de las Afores. Javier Milei reduce el gasto de Argentina, pero no reduce las compras militares. El presidente argentino ha gastado $650 millones en comprar a Dinamarca 24 aviones de guerra de fabricación estadounidense en el momento en el que clama por austeridad. Bueno, yo creo que invertir en seguridad, en la fuerza de seguridad, no es algo tan negativo, sobre todo considerando que Argentina sigue estando amenazada por el imperialismo británico y sigue estando amenazada por ahora la presencia de China. Argentina es un punto estratégico muy importante y bueno, pues Milei dice que compra estos aviones, pero los compra, hasta donde entiendo, sin hacer deuda pública. Veremos más adelante en qué resulta esto. El periódico Excelsior pone en su portada: Gobierno ahora puede tomar ahorros de las Afores. Tras una sesión ríspida en la que de último momento se dijo que hicieron modificaciones, en el Senado se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, robando de Afores no reclamadas 40,000 millones de pesos de personas de 70 años o más, entre otros recursos, que eso es una mentira porque sabemos perfectamente que el Tren Maya no tiene ganancias. Dos Bocas no tiene ganancias. Nada de eso que hizo López Obrador tiene ganancias, son pérdidas. Mexicana de Aviación no tiene ganancias, son pérdidas, porque está completamente subsidiada. Así que todo es enteramente robando una parte de las pensiones, de las Afores, de los fondos de retiro. Es un absurdo que para darle pensión a unos se robe el dinero de otros. Pero eso va a ser revertido por la Suprema Corte, estoy plenamente seguro, porque es inconstitucional. Incendios arrasan con parque natural. Esto ocurre en Acapulco, Guerrero, lo que ya les había comentado. Migrantes se arman con palos y piedras ante pues el problema de que las autoridades quieren expulsarlos del país. Esto ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se renovará el metro, dice Clara Brugada, que cada una de las líneas se renovará. Eso es una pedrada contra Claudia Sheinbaum, porque entonces ella no lo hizo. No ayudó al metro. Corrupción afecta a la mitad de las empresas. Dice este reporte que al menos el 48% de las compañías en México pues tienen problemas con la corrupción tanto a nivel gubernamental como interno. La reforma fiscal es un reto próximo de los gobiernos. Ajustar la operación de Pemex, financiar las pensiones y vigilar la operación de las obras insignia son los grandes pendientes del régimen. Por cierto, que López Obrador había dicho que él había solucionado todos los problemas del país y luego dijo que tenía pendientes. Matriz china de TikTok rechaza las amenazas de Estados Unidos sobre que tiene que vender la empresa en menos de 200 días. Senado ordena sancionar el sacrificio de la gallina. ¿Pero qué es lo que van a hacer? O sea, lo único que podría sancionar a este narcosatanista, a este satanista Adolfo Gómez, pues sería la destitución. Que lo quiten del cargo de diputado, pues sería lo único que podría funcionar para realmente sancionarlo y que las personas entiendan que esa clase de ritos y supersticiones no son admisibles en el Senado de la República. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, diario La Jornada, dice: exige al Consejo de Seguridad estar a la altura de la responsabilidad. Pide México a la ONU que Palestina sea miembro de pleno derecho. Es decir, no Palestina, pide que el Hamas sea miembro de pleno derecho en la ONU. Washington, el gran proveedor de armas en el mundo, se queja López Obrador para tratar de ocultar que en su gobierno se asesinan niños, se trafican, se prostituyen niñas, que en su gobierno no se investiga la tortura, que intentó desaparecer el registro de personas desaparecidas. Bueno, pues el coletazo, el berrinche que da López Obrador es que Estados Unidos produce armas. Sí, también las producía la Unión Soviética y no veo que te estés quejando. También las producen en Venezuela y no veo que se esté quejando, pues particularmente López Obrador, que estos países del narcochavismo adquieren armas de Rusia actualmente.
dan luz verde en el Senado a la reforma de pensiones que va a que el Ejecutivo, es decir, a que López Obrador lo autorice. Sacar en 6 años a 7.5 millones de la pobreza extrema sería la meta de Sheinbaum, y con ello también pasa a fregarse, a molestar a López Obrador, porque entonces sí hay pobres, sí hay muchos pobres. Clamor universitario en Estados Unidos contra guerra en Gaza. No callaremos ante mordaza por uso del cártel inmobiliario. Eso ya se demostró que es falso. Sí puede Clara Brugada hablar del supuesto cártel inmobiliario. Lo que se le pide por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el ISM, lo que le están pidiendo es que no recurra a las calumnias, que no utilice noticias falsas. Eso es lo único que se le pidió a Clara Brugada. No se le está diciendo que no puede hablar de temas de Santiago Taboada o que no puede hablar de presuntas irregularidades de Santiago Taboada. Se le está pidiendo que no difame, que no utilice noticias falsas, porque ha incurrido repetidamente en calumnias. Así como le han bajado muchos spots al candidato de chocolate, al candidato de los naranjas que ayuda a Sheinbaum porque cobra en Palacio Nacional, Maines, pues así también se le está sancionando, se le está pidiendo que deje de utilizar la calumnia. El periódico Milenio, columnas de opinión, Violeta Vázquez Rojas, el corazón de la capital sigue siendo de izquierda, dice ella, en realidad se ve que no. Alfredo Campos Villeda, el crimen se ha portado bien, diagnostica el presidente. Oh, pues eso es algo muy malo. ¿Cómo crees que el crimen, por su misma actividad criminal, no se puede portar bien? Susana Moscatel dice la inocencia de Weinstein y la fuerza de Jenny Rivera. Perdón, la fuerza de la juez Jenny Rivera, no la cantante, la juez se llama Jenny Rivera. Desesperados los de enfrente, no suben ni con Royal, dice Claudia Sheinbaum, y se suponía que era un chiste, pero la gente como que no lo entendió y no se pudieron reír. Dice Claudia Sheinbaum que refuta a Xóchitl sobre que Morena están espantados e insiste que son enormes las preferencias por su candidatura, por lo menos por 20 puntos arriba, y ofrece sacar de la pobreza a 7.5 millones de personas, según ella no trabajando, porque esa es la promesa de Sheinbaum, que la gente puede vivir bien sin trabajar, asegura, lo cual es una completa mentira. ¿De dónde obtendrá el dinero? 2 cárteles se pelean en Tamaulipas y cobran cuota por cada árbol. Eso en Tamaulipas, gobernado por el partido narcotraficante Morena, por Américo Villarreal, quien estaba asociado al denominado rey del huachicol, Sergio Carmona. A partir de este mes de marzo, una casa fresca en tiempo de sequías es un privilegio que solo unos pocos pueden disfrutar en la frontera chica en Tamaulipas, donde el grupo criminal Los Ciclones, no cíclopes, Los Ciclones y Los Metros, escisión del cártel del Golfo, ya cobran a las familias por cada árbol que tengan en su hogar. Por un árbol que tengas en tu casa en Tamaulipas, los criminales te extorsionan. Esta nota es importantísima, esta va a ser una de las notas más relevantes de este programa. Estados Unidos expulsa a más migrantes que con la aplicación del título 42, es decir, ya no existe el título 42, pero ahorita expulsan más migrantes. Y entonces se exhibe que el escándalo del título 42 pues era simplemente una estrategia política para atacar a Trump, porque no era el problema de la expulsión de migrantes. Sánchez, el presidente de España, Pedro Sánchez, dispara alarmas. El Partido Socialista Obrero Español busca disuadirlo, pero podría renunciar por un grave escándalo de corrupción de su esposa, amante, compañera. Bueno, un escándalo de corrupción que aquí no se nos ha explicado bien en qué consiste. El periódico Reforma publica en su portada principal: atribuyen a Rocío Nale otro departamento de lujo en Nueva York. Esta señora tiene más propiedades que ¿quién? Pues seguramente tiene más propiedades que la misma corrupción de Sheinbaum, no lo sabemos. El chiste es que esta señora no tiene forma de comprobar de dónde surge todo ese dinero. Dice el empresario Castañé que la candidata tiene otros lugares
No se ha acabado la lista de su enorme fortuna y propiedades, además de de tener vehículos que según están reportados como incluso robados. Por su parte, Rocío Nale dice que va a presentar una denuncia contra el señor Castañé, contra este empresario veracruzano, que por presunto acoso por exhibir sus propiedades. Reforma tiene voto razonado. Denise Dresser llamó a los ciudadanos a salir a votar y a defender la democracia con una charla con suscriptores de Grupo Reforma. Efervescencia en la UNAM. El candidato a la presidencia, Maínez, encaró las preguntas e interrupciones de los estudiantes y salió, dice, bien librado. ¿En serio salió bien librado? Yo no creo eso. ¿Por qué dice eso Reforma? No tengo ni la menor idea. Detienen a morenistas tras la muerte de un amigo. Están acusados de asesinato, ya lo habíamos comentado, Hugo Torres Sumaya y Alejandra Pacheco. Y tras reclamo de López Obrador, la Fiscalía General de la República se disculpa. Les dije que los iban a someter a amenaza. Los amenazó y dijo, vamos a preguntarle otra vez. El día de ayer decía López Obrador que otra vez le iban a preguntar al funcionario que reconoció, sin estar bajo amenazas de López Obrador, que México es el país número 1 a nivel mundial en la producción de la droga que se conoce como fentanilo. Eso no está sometido a discusión. Esa es la verdad. Pues lo amenazan de muerte, seguramente, y el presidente logra que digan, pues una disculpa. No es así. ¿Qué fue lo que pasó? Esta sí merece mayor atención. Temprano en la conferencia de López Obrador pidió volver a preguntar a Felipe de Jesús Gallo, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, sobre lo que había dicho de que México es el campeón mundial del fentanilo. No pasaban más de 7 horas para que la misma Fiscalía dijera que Gallo utilizó una palabra inadecuada y que se disculpaban con el narcopresidente López Obrador. Para que vean cómo son las amenazas de parte de un poder autoritario, corrupto, desacreditado como el de López Obrador. Pero está plenamente comprobado. México es el principal productor de fentanilo y eso es una desgracia y una vergüenza para todos. Así como no entiendo por qué Televisa y otros medios de comunicación siguen diciendo que ¡qué grande eres México! La música de los narcocorridos se escucha en todas partes. Debería de arderte la cara de vergüenza decir que eso es México. Demandan a priista Alito Moreno, una misma priista, le acusan de corrupción en el manejo de los recursos. Se trata de Montserrat Arcos Velázquez. Desde ayer habíamos comentado que pues existe esa denuncia contra Alito, el dirigente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que se le ha vinculado con López Obrador y que, por cierto, junto con Marco Cortés, parecen no apoyar lo suficiente a la candidata Xóchitl Gálvez. Vamos con otra portada. Esta portada es del periódico El Financiero. Necesita México ir más rápido si quiere aprovechar el nearshoring. El nearshoring. Expertos dicen que hay preocupaciones porque estos temas regulatorios van lentos y también está el problema del agua y de la energía que no está garantizada en nuestro país. Aprueban en el Senado robarse las pensiones. Ellos dicen, aprueban el fondo de pensiones. Le hace falta mucha contundencia a la portada del periódico El Financiero. Ahora últimamente califico como de las peores portadas. Obviamente que La Jornada está lejos de esa categoría, es el peor. Pero El Economista y El Financiero tienen siempre muy malas portadas últimamente. Estados Unidos presiona vía el USTR porque México incumple con las reformas contra la piratería. Dice que hay mucha piratería en México. Es verdad. Senado aprueba la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Ahí debía decir, se roban las pensiones de personas mayores de 70 años de edad. El PIB de Estados Unidos se enfría en el primer trimestre de este año 2024 y pasa factura a los mercados socios. ¿Quiénes son los mercados socios? Nosotros también. Xóchitl Gálvez propone tecnología para canalizar y apoyar el desarrollo de las familias. Sheinbaum dice que va a seguir dando programas y que eso va a acabar con la desigualdad. Bueno, o sea, dinero fácil a cambio de votos de gente pobre, eso no conduce precisamente a la prosperidad del país, conduce a un país esclavizado.
Vamos con la portada de Diario de Yucatán. Democracia vulnerada. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, denuncia que hay injerencias contra el Poder Judicial y los órganos electorales en México. Al fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que López Obrador ya tiene manipulados el INE y que hay amenazas gravísimas, incluso de muerte, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la democracia está amenazada por un delincuente que todos sabemos quién es, que está en Palacio Nacional la mayoría de las veces. En varios países de América Latina se observaron injerencias indebidas dirigidas por el poder de los presidentes, de los tiranos, contra los órganos electorales y contra otras instituciones democráticas. La institucionalidad de la democracia y la independencia de los poderes son dos de los más grandes desafíos para América Latina. Hay hechos graves como corrupción, amenazas, nombramientos irregulares, acusaciones infundadas para desprestigiar a las instituciones o a los funcionarios de dichas instituciones. También hay retrasos innecesarios en la designación de funcionarios. Bueno, nos describió, o sea, no mencionaron directamente a México, pero nos describió, ¿no? Completamente. Sobre el debilitamiento de la independencia judicial, dice que hay graves impactos en la situación de los derechos humanos. Se debilita el control judicial efectivo de la constitucionalidad, se fomenta la impunidad y la ciudadanía pierde confianza precisamente en sus instituciones políticas y en su propia democracia. Al referirse a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la violencia en contra de los defensores de derechos humanos y los periodistas, a la vez que reiteró los desafíos en materia de seguridad ciudadana, especialmente por el alto número de desapariciones y la militarización de México. Bueno, pues nos definió completamente, porque yo no sé así como ahorita está México, yo no sé de otros países que se encuentren en América Latina peor que nosotros. Avanza la creación del fondo. Bueno, pues ahí debieron decir que se avanza el robo. Llamado por los comicios, destrucción con Morena o resolver los problemas. En su visita a Mérida, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a los ciudadanos a que sean responsables al momento de ir a votar. La protesta se expande. Dicen que hay pues protestas a favor y en contra, obviamente, del Estado de Israel en las principales universidades de los Estados Unidos, que recuérdese que las universidades de Estados Unidos lamentablemente están muy sesgadas a la extrema izquierda. Y como están muy sesgadas a la extrema izquierda, es común encontrar personas que confunden las cosas y a veces identifican al Hamás como si fuera Palestina. Jóvenes sucumben al alcohol y al tabaco. Un informe de la Organización Mundial de la Salud alerta que el consumo va al alza. Los cigarros electrónicos ganan terreno entre los jóvenes que también son ávidos consumidores de alcohol. Según un informe de salud, pues esto vendría a constituir ya también una crisis para cuando cumplan 13 años. Para cuando cumplan 13 años, el 11% de los adolescentes ya habrán fumado varias veces y un 3% lo han hecho varias veces en el último mes. Además, dice esta estadística que el 67% de las personas de 15 años de edad han probado el alcohol y 1 de cada 10 jóvenes admite haberse alcoholizado, incluso al punto de perder el conocimiento 2 veces en su vida. Son comportamientos totalmente contrarios a pues la salud, el sano desarrollo. ¿Y saben quién está en esa estadística? El hijo de López Obrador. El hijo de 16 años de López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, que fue exhibido pidiendo amigas putonas para una fiesta, que sería una fiesta infantil o adolescente, pues estaba precisamente en un antro donde se consumen alcohol, drogas, y esa es la imagen de la familia del presidente.
Ese es el comportamiento de la familia del presidente. El Sol de México presenta en su portada: amenazas del crimen a jueces son creíbles. Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por López Obrador, dice que amenazas del crimen a jueces son creíbles. La abogada habla con El Sol de México a 4 meses de su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por López Obrador. Se suele comentar en las sesiones privadas de la Corte que hay una cantidad significativa de jueces que están siendo protegidos porque han solicitado protección por tener amenazas del crimen organizado. También se comenta que hay una cantidad fuerte de jueces que solicitan cambios en las adscripciones por esa misma razón. Entonces creo que es una amenaza creíble en el país. O sea, creíble. Nótese que esta señora omite decir que es realmente un problema de seguridad nacional, que se está amenazando al crimen, el crimen organizado está amenazando a los jueces. Los están chantajeando para tener fallos que les sean favorables. Pero esta señora, como no quiere reconocer que en México dejan descuartizados, que matan jueces, porque hablamos hace poco de un juez que también daba clases en una universidad que fue privado de la vida. Esta señora, para no llevarle la contra a López Obrador, dice, pues sí, pues son creíbles, pero pues no me hagan mucho caso, no me hagan mucho caso que están siendo amenazados los jueces, los impartidores de justicia. Por ejemplo, a Lenia Batres se le olvida decir que el que principalmente amenaza a los jueces es López Obrador, y lo hacía a través del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el corruptísimo Arturo Saldívar. Esto está plenamente reconocido. Arturo Saldívar, que ahora es investigado por cobrar sobornos a través de una cuenta secreta en Banorte, donde le llegaban sobornos hasta de 600,000 pesos. O sea, no le bastaba con los millones que cobraba como ministro, que se supone que ganan millones para que no los puedan corromper. Pues el ministro de López Obrador era el que cobraba mayor moche. Y también resulta ser que su pensión es la más grande de entre todos los ministros. Plan de movilidad en la costa guerrerense. Planea la 4T un teleférico para Acapulco. Mejor que primero reconstruyan Acapulco porque está en ruinas. Pasa al Ejecutivo nuevo fondo de pensiones, ya es ley. Sí es el gobierno de la muerte. En el Pleno del Senado de la República llegó la representación de la muerte, y es que la muerte es algo que define al gobierno de López Obrador. El símbolo de la muerte es una representación también de la narcocultura en opinión de los religiosos de la Iglesia Católica. Los senadores del PAN, Víctor Fuentes y Alfredo Botello, colocaron una manta con la imagen del polémico ídolo y la frase de apoyo al presidente por parte de esa secta, mientras que la senadora Lili Téllez posó luego con un rosario. Se entiende el mensaje, ¿no? Se entiende el mensaje que unos quieren estar más cerca de Dios que del diablo, que le gusta estar cerca, pues, a los integrantes de Morena. Porque destacamos fundamentalmente el ritual demoníaco que se hizo en el Senado con miras precisamente a invocar un demonio como Tlaloc, que en la cultura indígena representaba el ídolo que se alimentaba de las lágrimas de niños asesinados ritualmente. La Casa de las Muñecas, ni locas ni pecadoras. Kenia Cuevas, la fundadora del Refugio para la Comunidad Transexual, dice que este proceso es largo, pero que está convencida de que solo educando se dejará de violentarlos. Bueno, ella dice que violentarlas las llama como si los llama como si fueran mujeres, y eso pues no. Pues ellos pueden creerse lo que quieran, pero no pueden imponernos a nosotros que respaldemos eso. Periódico La Prensa. Antuna, Viñas, Rondón buscarán el campeonato de goleo con una de las peores marcas en la Liga MX. Hanna de la Madrid, candidata a la alcaldía de Coyoacán, va por el combate al cobro de piso por las narcoextorsiones. Dice aquí el titular principal de La Prensa: muerte y política. Hugo N., candidato a concejal de Morena en Benito Juárez, fue detenido por el homicidio de un hombre en la colonia Portales Norte, lo que da inicio como plática
Lo que era una plática se transformó en discusión y muerte. La Fiscalía de la CDMX pide apoyo a la Guardia Nacional para generar perfil de presunto feminicida serial. Analiza gobierno capitalino posible descuento por agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Sí, pues ¿cómo van a pagar por agua sucia? Amnistía Internacional señala que en México a diario se violan los derechos humanos. Y en esto sí que tiene mucha razón Amnistía Internacional, pues los más de 80 asesinatos del día de ayer. No me van a decir que es un país garante de derechos humanos. Por muy sesgado que alguien pueda estar a favor de Morena, no me van a decir que eso es señal de garantizar derechos humanos. Periódico AM, portada, provoca tumulto un influencer. ¿Quién? Bueno, logra entusiasta respuesta Farid Diek, pero cientos de jóvenes no consiguieron entrar a su conferencia. Con un poder de convocatoria enorme, Farid Diek, influencer y youtuber, causó un auténtico revuelo donde dio una conferencia construyendo un sentido, aunque cientos se quedaron afuera. Bueno, pues es un influencer, yo no lo ubico, pero pues dicen que tiene miles de seguidores, tiene 5.1 millones de suscriptores en su canal de YouTube, es un youtuber. Por youtuber pues también tiene otras redes sociales. Sin embargo, cientos de seguidores ansiosos por escuchar sus palabras en vivo no pudieron escucharlo por una mala logística, por una mala organización del evento. Cientos de jóvenes quedaron afuera. Al desorden también contribuyeron los estudiantes que no pusieron atención a las indicaciones del personal de seguridad. Raúl Pérez, estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato, plantel Cortázar, platicó desde el 3 de abril que se registró para acudir a la conferencia y ayer llegó temprano al Poliforum, pero no pudo escucharla. 1 hora y media esperando para poder ingresar y al final para perderme la conferencia, aseguró. ¿De qué trató la conferencia? Bueno, eso es un tema que desconocemos, pero elementalmente cuando van a ver a una persona como Farid, pues es escuchar los consejos, qué es lo que ellos han seguido, qué es lo que ellos hacen para pues tener tantos seguidores y ver si es un estilo de vida costeable ser youtuber o influencer. Apunta a negar registro a Botello. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato propone no aprobar el registro de Bárbara Botello como candidata indígena al número 3 de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales por el partido Morena. Esta señora no es indígena, pero intentó hacerse pasar por indígena. Bueno, yo no sé, yo no sé si una persona indígena, conociendo lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el Senado de la República, esté plenamente capacitada académicamente para ejercer un cargo de representación pública, pero ya saben que en nuestro país eso no les importa. Asaltaba en los Oxxos el que privó de la vida a un policía. El que privó de la vida al policía Daniel Arévalo Hernández, que ayer fue sepultado en medio de gran dolor por parte de su familia, estaba vinculado a una banda de criminales que llevan asaltando al menos 20 tiendas de conveniencia, reveló el alcalde de ese lugar, Jorge Jiménez Lona. Pues ojalá pronto lo detengan, ojalá pronto se le castigue por lo que ha hecho ese delincuente. Periódico El Informador, descartan que reforma afecte las Afores, senadores de Morena y aliados mienten sobre el robo de las pensiones. Chema apuesta por programas de seguridad y alimentación y vivienda. José María Martínez, conocido como Chema, pretende romper con 9 años de administración de Movimiento Ciudadano en el gobierno de Guadalajara. Dice que él tiene experiencia legislativa y que él cambiaría esas cosas. ¿De qué partido es? De Morena. Bueno, pues no creemos, y realmente que Movimiento Ciudadano está muy fuerte, muy fuerte en el estado de Jalisco. Pues bien, amigos, esto es prácticamente todo con relación a este programa, y vamos a cerrar con nuestra oración.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención. Dios los acompañe. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.